Bienvenidos a un nuevo videillo en mi canal. Yo soy Paula Suárez y hoy te prometo que sales de este video sabiendo cómo entrenar de forma efectiva tus glúteos. Sabemos que hay unos que nacieron bendecidos y afortunados genéticamente en este grupo muscular, pero hay otros que nos hemos tenido que sudar la gota para poder desarrollarlo. No es por nada que pasé de esto en mis inicios, de ser una desnalgada, a esto el día de hoy, que de pronto para algunos no es mucho, pero para mí es trabajo arduo y honesto. Entonces, no siendo más, papel y lápiz que nos fuimos al ruedo. Como ya lo hemos visto antes en otros grupos musculares, el punto de partida siempre va a ser entender la anatomía y funcionamiento del grupo muscular que queremos trabajar, y esto es lo que nos va a hacer eficiente más adelante esa selección de ejercicios y a entenderla mucho mejor. Entonces, a grandes rasgos y en términos de estética y rendimiento, el glúteo lo podemos dividir en tres segmentos principales: glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Así que cuando vayamos a remitirnos a nuestros entrenamientos, lo que debemos buscar es estímulo muscular en estas tres porciones que lo componen. Algo interesante que debes tener en cuenta del glúteo y que vas a verle sentido ahorita más adelante en la parte de selección de ejercicios es que las fibras del glúteo, tal como lo puedes de pronto ver aquí más o menos, es que no van en una sola dirección. De hecho, van en un extraño plano de rotación y como en diagonal. Entonces ten ese detallito ahí. En cuanto a sus funciones, que prácticamente son los patrones de movimiento que debemos tener presentes en nuestros entrenamientos, lo podríamos técnicamente dividir en cuatro: la abducción de cadera, que es cuando hacemos aquí; lo que es la extensión de cadera, que es cuando vamos acá o en sí una bisagra; lo que conocemos como rotación externa; y también, y esto es interesante, movimientos de flexión de rodilla. Bien, ahora sí vamos por la parte de selección de ejercicios, pero aquí quiero que tengas presente algo, y es que no importa qué tanto escuches en redes sociales como este es el mejor ejercicio, este es el rey de los glúteos, haz estos ejercicios para que te crezcan las nalgas. Al día de hoy no hay estudios concluyentes para poder hacer estas afirmaciones sobre el entrenamiento de glúteos. Entonces, ojo ahí. Actualmente solo hay 4 estudios longitudinales específicamente para glúteos que te estoy dejando aquí en pantalla, y aún así debe interpretarse con precaución, ya que no miden la hipertrofia real, el crecimiento muscular. Teniendo esto en cuenta y haciendo una investigación exhaustiva para este video, te dejo una lista del mismísimo Brett Contreras, que hoy es la persona que más se ha especializado sobre el estudio y énfasis en glúteos específicamente. Una lista de cosas que a hoy no podemos afirmar sobre el crecimiento de los glúteos. Entonces, tómale captura, tenlo ahí, porque esto lo tienes que tener supremamente claro. Aún así, teniendo en cuenta sus funciones, nuestro máster en glúteos, Brett Contreras, clasifica los ejercicios bajo 4 patrones de movimiento que él los llamará así. Primera categoría: empujes o puentes. Ejercicios que por lo general hacen especial énfasis en el glúteo mayor y se trabajan en un vector horizontal. Aquí entonces van a entrar todas las variantes de hip thrust, van a entrar todas las variantes de empujes de cadera, puentes de glúteos, extensiones de caderas y en todas sus variantes, que en máquina, que con barra libre, que con mancuernas, que con bandas. Segunda categoría: desplantes o sentadillas. Se enfocarán más en la parte inferior de tu glúteo mayor y se trabajarán más en un vector vertical. Aquí entra entonces la sentadilla profunda, los desplantes, las zancadas inversas, los step up y la sentadilla búlgara. Acuérdate con ese especial detallito en que es acomodándose para darle mayor enfoque al glúteo. Incluso aquí va a entrar la prensa, pero entonces en esta parte o en esta clasificación debes tener especial cuidado y detalle en la técnica de los ejercicios, porque también se van a ver bastante involucrados los cuádriceps. Tercera categoría: bisagra de cadera o tirón. Aquí entran entonces las famosas hiperextensiones, que es un ejercicio que se está poniendo muy de moda actualmente y es muy útil, parece inofensivo pero no lo es. El peso muerto rumano va a ser aquí de las mejores elecciones. Hiperextensiones invertidas, que es un ejercicio polémico, las ranitas, esas que ya te lo he mostrado en varias de mis rutinas. Cualquier variante en polea con la pierna extendida, y aquí también vas a tener que tener especial detalle y cuidado en la técnica porque se van a ver bastante involucrados los isquios. Y cuarta categoría:
abducción o rotación, que enfocarán en especial el glúteo medio y glúteo menor. Aquí entran en especial énfasis variantes como patadas con una ligera rotación a 30-45 grados. También los clásicos que ya conocemos, patadas laterales en polea, máquinas de abducción, monster walk, abducciones con banda en el suelo. Y vuelvo y lo repito aquí, en todas estas categorías de ejercicios caben todas sus variantes, que en Smith, que en máquinas especializadas, que con pesos libres, que con mancuernas, que con bandas. Entonces, tal como lo puedes notar, la variedad de ejercicios es supremamente amplia. Entonces, no se trata de que exista un ejercicio mágico para glúteos o preferencial, como te lo dije al inicio. Esto te lo digo para que no te dejes timar en afirmaciones por ahí en redes que haz el mejor ejercicio para glúteos, que si tu glúteo es redondo o cuadrado, entrena así, no entrenes así. Eso se escucha demasiado. No lo compliques más de lo necesario. Ya sabes los ejercicios y esto lo único que te debe decir es que con toda esa variedad, con ese abanico de posibilidades, lo que debes hacer es buscar los que sientas mejor, los que puedas ejecutar mejor de acuerdo a tu anatomía, tu biomecánica, movilidad, flexibilidad y así aprovecharlos al máximo. Ahora te quiero dar un pequeño hack que te va a ayudar a poder modificar y evaluar cada ejercicio. En muchos casos, estamos aquí, una ligera rotación externa de tu pie y una apertura un poco más amplia del ancho de tus caderas va a permitir una alineación mucho más decente con las fibras musculares de tus glúteos, que ya te dije que van en varias direcciones, que sobre todo van en diagonal, y te van a permitir sentir mucho mejor el estímulo. Una vez entiendes esto, lo vas a empezar a recrear en los diferentes ejercicios. Entonces, rotas un poquito tu pie, lo abres un poquito más a la apertura de la cadera y empiezas a ver hacia atrás. Y entonces empiezo yo a identificar en qué ángulo de mi pie, en qué apertura de mi cadera logro sentir mucho mejor ese estímulo muscular en glúteos. Por ejemplo, esto sería en una patada. Te lo explico así gráficamente porque me ha pasado, por ejemplo, en un peso muerto. Entonces, en un rumano que me dicen que las piernas deben ir hacia allá, semiflexión, pero entonces cuando yo hago esto con mis pies, saco las puntas hacia afuera y abro un poquito más, no tanto como un sumo, y bajo, siento mucho más aquí el peso muerto romano. Lo mismo me sucede de pronto en una sentadilla profunda, a pesar de que son dominantes en cuádriceps. Cuando yo abro ligeramente, no tanto como una sumo, sino abro ligeramente mis piernas, uno, puedo hacerla más profunda y dos, siento también mucho protagonismo del glúteo. Y justamente esto mismo me pasa cuando hago el hip thrust. La teoría nos dice que no, que los pies mirando hacia el frente, que las piernas al ancho de la cadera, pero no, a mí me toca lo mismo, abrir un poquito, las piernas un poco más al ancho, y ahí es donde realmente logro sentir el hip thrust. Para que me entiendas un poquito más de estos detallitos en la técnica, te aconsejo revisar estos videitos y veas cómo se ejemplifica eso de sentadilla búlgara y de hip thrust que tienes en mi canal. Ahora sí, vamos a la parte práctica y son las recomendaciones generales de entrenamiento específicamente en glúteos. Lo primero, la activación de glúteos es algo que se escucha mucho y puede ser muy interesante cuando sobre todo es tu zona difícil y no logras conectar esa mente-músculo. Entonces, dedicarle 5 minutitos de tu calentamiento a una activación que es hacer una prefatiga, o puedes apoyarte de una banda de resistencia bajita, resistencia media, y hacer unos 3 o 4 movimientos enfocados en glúteo que sientas muy bien allí y hacer en circuito esos ejercicios con unas 15-20 repeticiones. Eso con el fin de como hacer esa previa fatiga, como despertarlos para poder focalizarlos y sentirlos mucho más enfocados en tus entrenamientos. En cuanto a volumen de trabajo, por su estructura, tipo de fibras, tamaño, que abarca gran parte de nuestro tren inferior, pueden tolerar hasta una frecuencia 3 por semana. Y aquí quiero abordar rápidamente un tema importante y es la genética. No la genética hablando de que tienes buena predisposición para desarrollarlos, sino más bien de la genética en términos de daño muscular y recuperación. Esto tras una sesión de entrenamiento intensa. Hay personas que no experimentan tanto daño muscular y se recuperan más rápido que otras personas. Y esto lo dice la ciencia
ciencia, aquí te dejo varios estudios, este tipo de personas podrán entrenar glúteos con incluso más frecuencia. Y por ejemplo, yo podría decirte que soy una de esas. Cuando yo me quedaba solamente en la teoría, sentí que no avancé mucho en mis glúteos, pero cuando de repente empecé a entender estos datos de más y a hacer ensayo y error, me di cuenta que cuando empecé a aplicar, pues en mis últimos años, incluso por ciertas temporadas hasta frecuencia 4 de entrenamiento en glúteos, es que empecé a ver un poco más de avance en mi progreso en mis nachitas. Claramente es algo que no se puede hacer todo el tiempo, que debes ir tanteando y dosificando adecuadamente. Ahora, en términos de repeticiones, como lo hemos visto anteriormente en otros grupos musculares, lo importante es manejarnos en rangos de hipertrofia para ejercicios donde podemos soportar mucho más cargas. Por ejemplo, ejercicios de empuje, de bisagra, sentadilla, mantenernos en un rango de 6 a 8 repeticiones puede ser una muy buena opción. Y en ejercicios complementarios, por ejemplo, de las variantes que son unilaterales, las patadas en polea, las abducciones, de 8 a 15 repeticiones puede ser un buen rango, e incluso podemos aplicar de vez en cuando técnicas de alta intensidad como por ejemplo drop sets, rest pause. Y por último, paciencia, constancia y sobre todo no estar cambiando tu rutina todo el tiempo. Que vimos allí que fulana fit dijo que este es el mejor ejercicio, entonces voy y cambio toda mi rutina, y entonces luego salió el otro que dice que mejor entrenémoslo así, entonces cambio otra vez toda mi rutina. No, mantenerte constante en el tiempo, y eso te va a permitir aplicar una eficiente sobrecarga progresiva. De ambas cosas, de cada cuánto cambiar rutina y de sobrecarga progresiva, ya tienes videito en mi canal. Si es tu zona difícil, como por ejemplo es mi caso, priorízala, no se puede tener todo a la vez. Dale prioridad por ciertas temporadas a tus glúteos, y claramente a quienes no tenemos esa predisposición genética nos va a tomar más tiempo. Si lo vas a combinar en alguna de las sesiones de entrenamiento con otro grupo muscular, lo más eficiente sería combinarlo con tu cadena posterior, y la mejor combi ahí va a ser combinarlo con isquios. No siendo más, intenté condensarte toda esta información porque sé que de glúteos se encuentra mucho en redes, muchas promesas milagro, muchos ejercicios mágicos por allí, mejor dicho. Espero que con esto puedas estructurar y aterrizar mucho más la idea sobre cómo entrenarlos eficientemente. Y no siendo más, déjame en comentarios si esta serie de videos sobre grupos musculares te está siendo útil, con qué grupo muscular quisieras que siguiera, y bueno, déjame tu like, tu comentario, suscríbete, que eso apoya mi trabajo, y nos vemos en una próxima. Que por cierto, yo no sé cuándo te ponga este video, pero supongo ya estaré yendo para mi segunda comp, entonces deséame éxito, lo estaré reportando por ahí.